Tremenda polémica. No, la canté antes. Vos estabas mirando para allá. Tremenda polémica que tuvimos ayer durante las semifinales en Riad. Yo lo vi desde casa, lamentablemente nos bajaron del torneo en los octavos de final, pero en este vídeo voy a darte algunas consideraciones que debes tener en cuenta para entender qué es lo que ha pasado con la pelota que rescata Stupa, exactamente de ahí. Mirad la imagen. Y voy a explicarte algunas de las situaciones que se pueden dar, bueno, pues en todas esas salidas de pista y que te pueden llegar a afectar, porque si ya eres de los que la sacan por tres, esto puede llegar a pasarte. Hola a todos padeleros, bienvenidos a este vídeo que os he hecho un poco después de ver todas las reacciones en Instagram. Me fundisteis en Instagram preguntándome, oye Manu, ¿qué pasa con esta situación? Pues tengo que decirte, lo primero, no me sé todas las respuestas. Yo soy entrenador profesional, he jugado al pádel profesional, pero bueno, pues a veces hay casuísticas que no te sabes, y tengo que decirte que muchos de los árbitros a los que he preguntado, bueno, todos los árbitros a los que he preguntado tenían serias dudas sobre cómo interpretar la norma. Pero te pongo otro ejemplo. El otro día hablaba en un vídeo de qué pasa cuando se te cae la pelota del bolsillo, y para nosotros que estamos en el circuito profesional tenemos muy claro que si se te cae una vez no pasa nada, es un LED, pero si se te vuelve a caer perderás el punto, y si se te vuelve a caer irás escalando hasta que puedes llegar a perder el partido. Mis amigos los árbitros me decían, Manu, es así, aplicamos así, pero esto no es exactamente de esta forma, porque si ahora mismo se me cae la pelota, ¿vale? Y en el siguiente se me cae el reloj, que lo habéis visto también pasar, verdaderamente no es la misma situación. Es una interferencia una vez con la pelota, la otra es con esta, la otra es la gorra, la otra será mi compañero. Es verdad que a nosotros ya como que para meternos en vereda nos tienen aleccionados a que esto sucedería de esta forma, pero decirte, la aplicación del reglamento, lo que me decían mis amigos los árbitros es, Manu, yo cuando termine el partido haya aplicado una norma y vaya y me vengas a pelear a los despachos, tengo que poder hacer así con la norma y tener algo que lo respalda, ¿vale? Algo que claramente haga referencia, y eso es lo que no sucede en este caso con la pelota que ha rescatado Stupa de ahí. Vamos a analizarla. Cuando estamos jugando, esto es una situación que es relativamente cotidiana y me la preguntáis muchísimo. Yo puedo llegar a invadir el campo de mi rival, ¿vale? Siempre y cuando no toque las zonas que no debo tocar. Entonces, punto importante, que siempre me lo preguntáis, Manu, ¿puedo invadir el campo del rival? Es que no, sí, puedo invadir. Si la bola ya ha botado en mi campo, da igual que no haya pegado en el cristal, que es algo que a veces me decís, Manu, y si la bola bota y por opción del efecto pasa al otro campo, pues sí, viene, bota, y ahora yo puedo invadir. ¿Por qué? Porque es mi turno, porque no estoy tocando, bueno, cuidado con esto, ¿eh? Esto tengo un vídeo en Instagram también diciendo que si la red cuelga un poco y la toco, es mala. El caso es que yo puedo invadirla, por más que no haya rebotado previamente en mi pared, ¿vale? En este caso, si está permitido el juego exterior, porque está habilitado, bueno, en este caso hay una zona de seguridad que se considera que es la zona de seguridad mínima. En el caso de Stupa necesitas una pista de atletismo, porque este chico es rapidísimo y corre como un puma. El caso es que yo puedo jugar desde fuera. Imaginaos que en este caso mi rival ha rematado y yo me salgo fuera de la pista. Yo podría, es decir, no aquí, ¿vale? Sino que podría incluso, para mayor comodidad, me podría venir aquí y según viene en el aire hacer tac, ganaría el punto, ¿vale? Y aquí es donde ya empezamos a tener algunos problemas. El reglamento nos dice que no podemos tocar determinadas zonas. No podemos tocar la red, ¿vale? Y en esto os lanzo un matiz. No puedo tocar ni esta parte, ni esta parte, ninguna de las partes. Esto no es que tenga partes, esto es un todo, y la red no se toca. Volviendo un poco a lo de Stupa, da igual que yo me agarre así o que me agarre sin querer, no se puede tocar. En el momento que toco, touch, me canta el árbitro, touch y chao. Tampoco puedo tocar esta parte, imaginaos en dos ocasiones, ¿vale? Que llego aquí, la bola viene muy alta, hago así, y para no apoyarme, bueno, en este caso me ha tocado la bola, la hago de nuevo, por si acaso los puristáis, ¿vale? Hago esto, uy, que me caigo, esto no serviría, no podría apoyarme, como tampoco podría venir aquí, uy, que va a salir, que no sale, no serviría porque me he apoyado en una parte que es la parte de mi rival. Yo no puedo invadir su campo y no puedo tocar esto.
Creo que estas más o menos yo ya las he explicado en algunos vídeos, y si no os voy a dejar por aquí una pestaña para que veáis este tipo de situaciones que ya os digo, estas son más normales que os pasen porque son como más de juego de personas normales. Lo que hace Cardona y Stupa es de ser un alien, ¿no? Es de ser un extraterrestre, pero vamos a analizar la situación de Stupa en profundidad. Bien, tenemos aquí a Cardona. Pablo Cardona le pega la pelota en paralelo y Stupa sale corriendo por su lado y sale corriendo muy rápido y la bola pega en la parte de arriba. Hasta ahí es todo normal, ¿vale? Simplemente que cuando la bola llega aquí, bota arriba, lo cual hace que ya el remate era bueno, o sea, más o menos Stupa iba a golpear como por esta zona, y de aquí pues tiene una serie de opciones. Generalmente de aquí suelen elegir esta, porque de aquí la puerta se les empieza a hacer muy pequeñita, pero el caso es que pega en la parte de arriba. Y esto ya le pasó en Bruselas hace 2 años, que fue hasta ahí atrás y la rescató. El caso es que la bola sigue y él continúa caminando. Y aquí es donde tenemos el jaleo, ¿vale? Punto número 1. Muchos me habéis dicho, oye Manu, a Galán ya le quitaron un punto por hacerlo. Y es que Galán, llegando aquí, lo que hizo Galán, que es un tipo alto y fuerte, pegó un salto y tocó la pelota por arriba. La tocó adentro, pero tocó con la pala, creo recordar con la pala, si no, ponedmelo en los comentarios. Si no era con la pala es que se apoyó. Yo creo que era la pala y simplemente tocó la reja. ¿Qué ocurre? Que el reglamento sí que lo limita, y yo me informé, por lo menos la versión que, como os digo, yo no lo sé todo, intento preguntar a las personas adecuadas, y gente con mucho conocimiento y mucha experiencia aplicando el reglamento me dijo, Manu, la reja no se puede tocar, además está especificado en el reglamento. Y me decían, claro, es muy difícil entender cuándo estás tocando el plano de fuera o cuándo estás metiéndote dentro de la pista, dentro del campo del rival. Entonces, Cardona está ahí. Yo no puedo tocar esto. Galán en aquel momento le quitaron el punto porque tocó y la reja no se puede tocar. Pero yo creo que el que hace el reglamento no se esperaba que alguien pudiera llegar hasta ahí atrás. Esta captura de pantalla me la mandáis, ¿vale? A otro seguidor del canal, ¿vale? Otro miembro de la comunidad Mejora tu Pádel, árbitro titulado, y me decía, Manu, esto es lo que pone. Por lo tanto, según esto, sí que hace referencia a parte interna o parte externa del cristal. Y aquí es donde ya, bueno, decirte que Stupa estaba más atrás, Stupa estaba aquí, ¿vale? Fijaos en la imagen que la estáis viendo en pantalla. Entonces él termina de correr, y me parece increíble, pero bueno, termina de correr, pone la pelota, se viene aquí, y ahora ya vamos a interpretar lo que dice el reglamento. Lo que dice la interpretación de lo que veis ahí es, bueno, sí que hace diferenciación, aparentemente, entre cara interna y cara externa del cristal. Es decir, yo aquí estaría tocando la parte externa, en principio. Algunos de vuestros comentarios, oye Manu, ¿y qué pasa si justo antes de golpear pega así un golpe para molestar a Stupa? Pues en ese caso entiendo que interpretaría el árbitro y bueno, sería una interferencia porque está intentando molestar. O si da un golpe y mueve el cristal para que se le quede. De verdad que todas estas cosas me las habéis puesto en comentarios, ¿eh? La realidad es que Stupa lo que hace así y se queda mirando como diciendo, ¿la meto o no la meto? Anda, sí, la he metido, y después sigue corriendo, ¿no? Y la verdad que es un punto muy, muy decisivo. Siendo fieles a la interpretación que me habéis pasado, amigos árbitros, esta pelota sí, en función a eso, sí que es válida, porque hay una referencia que te dice que señala la parte externa de la parte interna del cristal. Así que en ese caso, atendiendo a eso, la interpretación que podría hacer un árbitro, o por lo menos los árbitros a los que yo he consultado, sería que la pelota es correcta y en cualquier caso, bueno, deberían lógicamente haberla peleado en el momento. No sería así si lo que hacen es tocar la reja, ¿vale? O tocar la reja, porque viene especificado en el reglamento tanto la reja como los postes del campo de Cardona, porque esto no deja de ser el campo de Cardona, y Stupa lo que está haciendo es correr a la zona externa del campo de Cardona, y como os digo, aparentemente, o hasta donde yo sé, ya os digo, si me he equivocado, si luego me empiezan a llegar información en contra, que dice, oye, Manu, pues efectivamente no era válida, yo hago otro vídeo y lo desmiento, pero creo que es importante o interesante, bueno, pues abordarlo con la información que tenemos. La información que tengo, hasta donde tengo, es aquello de allí sí, esto de aquí no. Os digo, una acción entre 3 millones, nunca la había visto, no sé cuántos años llevo en el pádel, nunca lo había visto, y bueno, pues esto hasta el día de hoy la información que manejo. En cualquier caso, como siempre hago, si ha habido algún error o la interpretación no es correcta, hago un donde dije, digo, Diego, os hago la recapitulación, corregimos. El objetivo de todo esto es seguir aprendiendo, igual que aprendemos de técnica, de táctica, aprendemos de reglamento. Y bueno, tengo que deciros que yo, sinceramente, esta situación no la conocía.
y me ha venido bien aprenderla. Igual que aprendí el otro día, que déjame en los comentarios si quieres que haga un vídeo al respecto, aunque lo habréis visto en Instagram, qué pasa, y puede pasar. Fíjate, traemos la cámara para acá, fíjate que jugando, y parecía imposible, pero pasa, la pelota puede acabar incrustada en la red y quedarse aquí pillada. No en esta pista, pero sí en una que hay más para allá. La bola quedó aquí. Y dices, ¿y esta qué es? ¿Buena o mala? Bueno, déjame en los comentarios si te la sabes o si quieres que te haga el vídeo y os interesa. Lo tenéis en Instagram, si no, pero lo puedo hacer para YouTube. Y os cuento las interpretaciones en función a cómo bueno, utilizas el reglamento, ¿no? Y ya os digo, muchas veces depende de la interpretación. En cualquier caso, que si quieres ver más vídeos de normas y demás, pinchas por aquí. Si quieres aprender tutoriales, los tienes por aquí. Suscríbete al canal si no lo has hecho, dale un buen like a este vídeo y nos vemos en el próximo. Te estoy leyendo en comentarios a ver qué opinas de esta situación y de la polémica. Nos vemos. And she got sick of her friends, pulling up, getting this Benz. I like my women just like my money, I make them extend. Tokyo stacking my yen, smoke a little.